Nepal al límite, la revuelta de la generación Z y el despertar de una nación. Nepal. La tierra de los picos más altos del mundo. Un país de una belleza inigualable, donde la espiritualidad y la tradición se entrelazan con la vida cotidiana. Pero bajo la majestuosa sombra del Himalaya, se estaba gestando una tormenta. Una tormenta de frustración, de promesas rotas y de la creciente indignación de una generación que se niega a ser ignorada. Durante años, la política nepalí ha estado marcada por la inestabilidad. Un mosaico de coaliciones frágiles, acusaciones de corrupción y una lenta recuperación tras el devastador terremoto de 2015. La gente, especialmente los jóvenes, observaba cómo las élites políticas parecían vivir en un universo paralelo, ajenos a las dificultades de la mayoría. El verdadero foro para la disidencia y la expresión de estas frustraciones no estaba en los parlamentos, sino en las pantallas brillantes de millones de smartphones. Facebook, X, YouTube, TikTok. Eran el espacio donde la generación Z nepalí compartía sus sueños, sus quejas y sus críticas a un sistema que sentían que los había olvidado, pero el 20 de mayo, la narrativa dio un giro inesperado. El gobierno del entonces primer ministro KP Sharma Oli anunció una prohibición total de las principales plataformas de redes sociales. La excusa, incumplimiento de las normativas locales. La verdadera razón, según muchos, era un intento desesperado de silenciar la creciente ola de descontento. Lo que comenzó como una protesta por la libertad de expresión, rápidamente se transformó en algo mucho más profundo. La prohibición de las redes sociales fue solo la chispa que encendió una pradera seca. Bajo el ardiente sol de mayo, las calles de Katmandú se llenaron de voces que clamaban por mucho más que un retorno a la conectividad digital. La generación Z de Nepal, la generación nacida después del conflicto civil y criada en la era digital, ha sido la más afectada por el desempleo masivo, las limitadas oportunidades educativas y la omnipresente sombra de la corrupción. Vieron cómo sus talentos se desperdiciaban mientras la riqueza se concentraba en manos de unos pocos. La tensión era palpable. El lunes, 27 de mayo, la situación alcanzó un punto de no retorno. Los manifestantes, hartos de ser ignorados, intentaron marchar hacia el distrito gubernamental. La respuesta de las autoridades fue brutal. Los enfrentamientos con la policía se volvieron violentos. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la multitud, resultando en un baño de sangre. Al menos 19 personas perdieron la vida ese día, y cientos resultaron heridas, muchas con impactos de bala. El país entero contuvo la respiración, el toque de queda se impuso, pero no pudo contener la furia de un pueblo que acababa de ver a sus hijos caer. La muerte de los manifestantes no apagó las protestas, las encendió. La rabia se convirtió en una marea imparable. El martes, lo impensable ocurrió. La multitud, ahora desatada, no solo se enfrentó a la policía, sino que se dirigió directamente a los símbolos del poder. El majestuoso edificio del Parlamento, el corazón de la democracia nepalí, fue incendiado. Las residencias de ministros y del propio primer ministro ardieron. Las llamas consumieron no solo ladrillos y cemento, sino también años de frustración y desesperación. Acusado de ignorar las súplicas de su pueblo y de una respuesta brutal, el primer ministro KP Sharma Oli se vio sin salida. Con sus ministros dimitiendo en cascada y las calles en llamas, la presión se hizo insostenible. El martes, anunció su renuncia. La dimisión de Oli es un síntoma, no una cura. Es el resultado directo de una desconexión total entre la clase política y la realidad del pueblo. Sin embargo, su salida deja un vacío de poder y un panorama político extremadamente incierto. No hay un sucesor claro, y las viejas heridas políticas podrían reabrirse. La capital de Nepal, Katmandú, se encuentra ahora bajo un estricto toque de queda militar. El ejército patrulla las calles vacías, sus vehículos blindados contrastan con los restos humeantes de los edificios quemados. El aeropuerto ha sido cerrado, y el temor a la escasez de alimentos y medicinas se cierne sobre la ciudad. Pero los jóvenes no han olvidado por qué salieron a la calle. Su victoria al derrocar al primer ministro es solo el primer paso. Ahora, exigen un cambio profundo en el sistema, la erradicación de la corrupción y la construcción de un futuro donde las oportunidades sean para todos. El fuego del Parlamento se ha extinguido, pero la llama de la protesta sigue ardiendo en los corazones de la generación Z de Nepal. Han derribado a un líder, pero el verdadero desafío apenas comienza, construir sobre las cenizas un nuevo futuro.
Nepal, la tierra de los gigantes, se enfrenta ahora a su propia prueba de fuerza, impulsada por la voz imparable de su juventud. La capital de Nepal, Katmandú, se encuentra ahora bajo un estricto toque de queda militar. El ejército patrulla las calles vacías, sus vehículos blindados contrastan con los restos humeantes de los edificios quemados. El aeropuerto ha sido cerrado, y el temor a la escasez de alimentos y medicinas se cierne sobre la ciudad. Pero los jóvenes no han olvidado por qué salieron a la calle. Su victoria al derrocar al primer ministro es solo el primer paso. Ahora, exigen un cambio profundo en el sistema, la erradicación de la corrupción y la construcción de un futuro donde las oportunidades sean para todos. El fuego del Parlamento se ha extinguido, pero la llama de la protesta sigue ardiendo en los corazones de la generación Z de Nepal. Han derribado a un líder, pero el verdadero desafío apenas comienza, construir sobre las cenizas un nuevo futuro. Nepal, la tierra de los gigantes, se enfrenta ahora a su propia prueba de fuerza, impulsada por la voz imparable de su juventud. La generación Z ha probado su poder para el cambio. El desafío ahora es canalizar esta energía de la calle hacia una participación cívica y política constructiva. La protesta es un medio, no el fin. Se debe fomentar el diálogo y la negociación para que sus demandas de transparencia y oportunidades se traduzcan en políticas públicas duraderas. Y así, mientras desentrañamos los hilos de los eventos que marcan nuestro presente y resuenan con nuestro pasado, te invitamos a ser parte de esta fascinante travesía. Si te ha gustado adentrarte en las historias que definen nuestro mundo, no te quedes solo observando. Ven y suscríbete a este maravilloso canal. Tras las huellas de la historia.